muy buenos días, te saludo, yo soy Javier Plata. Y bueno, pues ya estamos nuevamente en vivo y en directo hoy martes 12 de agosto del 2025. Y la verdad es que estoy muy contento porque hoy en el programa que se llama Legado 45, Legado 45, la voz de los pioneros. Me equivoco tanto que hasta el flyer lo hice mal y me regañó aquí Gaby. No es segundo legado, Es legado 45. Un saludo, compañeros. Gabriel Ro aquí transmitiendo desde Alabanet Radio, las instalaciones más bonitas de este hermoso movimiento de grupos de cuarto y quinto paso y anexas esta gran confraternidad, porque es una fraternidad de fraternidades y de verdad no quiero más preámbulo porque tenemos un invitado de 10 a quien agradecemos su presencia, el padrino Samuel D. Adelante, padrino, si te presentas, por favor. Buenos días a todos, yo soy Samuel Gilberto D. Y pues es un placer estar con ustedes esta mañana. Realmente me ha costado trabajo venir a estar con ustedes, pero bueno, estoy aquí y esperemos disipar algunas dudas, platicar algunas cosas y pues vamos a ver qué es lo que pasa esta mañana, ¿no? Cosas buenas pasarán. Sí, recuerden que, bueno, el objetivo de este programa, Legado 45, La Voz de los Pioneros, es precisamente eso. Dejar o que esté asentado en esta memoria técnica, en esta memoria, ¿cómo se puede decir? Virtual. Lo que fue porque hay mucha controversia allá afuera, hay muchos pseudo iniciadores, ¿no? Platicábamos hace un ratito y la verdad es que, híjole, lo que queremos es que quede una historia fidedigna de cómo fue, de cómo inició nuestro amado modelo de recuperación llamado cuarto y quinto paso, ¿no? Entonces, para eso, bueno, pues tenemos hoy aquí con nosotros al mejor exponente, ¿no? Al que vivió la primera experiencia espiritual y toda la historia que hay atrás de esa primera experiencia espiritual. Y sí, le costó trabajo, la verdad es que fueron múltiples invitaciones, ¿no? Múltiples invitaciones y el padrino Samuel, pues nos decía por qué no quería venir, porque para evitar controversias y cosas así. Tiene otros datos. Pero yo le decía, es que padrino, tú tienes que hablar cómo fue para que se dejen tantos dichos allá afuera, ¿no? O tantos pseudo iniciadores que se han querido colgar. Confundidores, decía el padrino Nacho. Nacho, sí. Y entonces, pues qué mejor que aquí con el padrino Samuel. Es correcto. Padrino, sí, es importante para nosotros que tu voz sea la que suene, no predomine ni sobresalga ni la voz de Javier ni la mía personal. Podemos tener distintas ópticas, pero hay una sola versión. Por ahí leí un libro que recién liberó una fraternidad que decía, hay varias versiones. No, hay una sola, pero hay distintas ópticas o distintas maneras que fueron vistas y vividas, a veces hasta por la misma persona o el mismo grupo de personas. Y aquí tenemos una persona que estuvo allí. Me gustaría, padrino, empezar con una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuántas veces te has sentado a escribir el modelo de retiro en estos 34 años que llevas en el modelo? 3 veces. 3, ahí está. Una vez más se confirma. Y ahora sí, padrino, te doy la palabra. ¿Cómo llegaste al movimiento? ¿Cómo lo has vivido? ¿Y cómo fue esa experiencia que muchos reconocemos como la primera experiencia espiritual de cuarto y quinto paso del 15 y 16 de junio del 91, pero que hay más datos, ¿no? Bueno, yo llego a las agrupaciones un 28 de marzo del 83. Llego a un internamiento, salgo el 29 de abril de ese internamiento y me integro a los grupos. Me voy a militar al grupo Los Insurgentes. Como aproximadamente unos 8 años y medio después, estando en el grupo Los Insurgentes, ya estábamos en la mesa de servicio, y hablo en plural porque estábamos un grupito de amigos que pues nos llevábamos bastante bien, estábamos en la mesa de servicio, cuando un día alguien nos dice que va a haber una reunión y que va a haber una experiencia espiritual. Yo nunca había oído esa palabra de experiencia espiritual. Yo en el transcurso, yo como a los 3 años, hice mi primera inventario moral con mi padrino.
hice mi inventario moral, viví lo que tenía que vivir, en fin. Pero yo nunca había escuchado el nombre de experiencia espiritual. Cuando yo pregunté, pues la gente con la que yo iba, que fue la mesa de servicio, que íbamos de curiosos, de metiches, a ver qué cosa, porque siempre estoy en el aprendizaje. Y yo le dije a mi padrino, oye padrino, pues va a haber una reunión y dicen que va a haber una experiencia espiritual, ¿qué opinas? Dijo, todo lo que sea crecimiento, vamos. Y me fui con mi padrino, con la mesa de servicio, a ver de qué se trataba. Y fuimos al grupo Ansures, fuimos varios de la mesa de servicio, ¿no? Yo por respeto voy a tratar de evitar decir algunos nombres, porque luego también se presta a confusión, se presta a que por qué no me nombraste y una serie de cosas. Entonces, como esto se trata de hablar de mi persona, entonces solamente voy a hablar de lo mío. Adelante. ¿No? Entonces, nos vamos al grupo Ansures, que estaba ahí en, si mal no recuerdo, porque de repente la memoria se me va, en Antonio Caso y Circuito Interior. Estaba ahí el grupo, no sé si todavía esté o no esté, el grupo Ansures, y estuvimos ahí en una juntita donde conocí a Ignacio Quintana, Nacho Quintana, y a mí, yo siempre lo he dicho, a mí me deslumbró mucho el conocimiento, cómo manejaba los libros, esos 7 libros que tenía en la mesa, su habilidad y saber en qué parte, en qué renglón, todo esto. Entonces él nos platicó a todos que esto iba a ser una primera experiencia, que habían hecho unos intentos de hacer la famosa experiencia espiritual con el viejo Sabino y con Salvador. Personas que lo digo aquí y siempre lo he dicho, no los conozco, yo no los conozco a ellos. Cuando él me platicó que pues habían salido unas preguntas, que iban a hacer un intento, que ellos no habían bajado a la ciudad, que el único que había bajado era Nacho Quintana, yo no entendía yo muchas cosas, ¿no? Yo lo único que entendía yo es que ellos habían hecho estas preguntas y que querían desarrollarlas en una primera experiencia espiritual, que así le llamaron, pero vuelvo a repetir, cuando a mí me dicen que si yo estuve desde que hicieron las preguntas y no, yo no los conozco a ellos hasta la fecha, ni al viejo Sabino ni a Salvador, no los conozco. Entonces, nos preparó. Pero a las pocas juntas llegaron los líderes que no estaban ahí y dijeron que no podíamos estar ahí porque estos estudios rompían los principios de Alcohólicos Anónimos, porque estaba fuera de todo lo que eran su literatura, sin saber, porque yo hoy me doy cuenta que muchas veces hablamos de no me gusta el aguacate, y ni siquiera lo he probado. Y fue el caso que vivimos en el grupo Ansures, ¿sí? Entonces, cuando nos salimos a la calle ese día, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo estaba de secretario del grupo Los Insurgentes y le dije a la gente de la mesa de servicio, pues vamos a llevárnoslo allá, ¿no? A mí me había impactado el grupo Los Insurgentes, que estaba ahí en Coahuila y Insurgentes, pues tenía un espacio grande y además un cuartito donde recibíamos a la gente, les dábamos la bienvenida, atendíamos a las familias, en fin, guardábamos los alimentos para los aniversarios. Ese espacio le llamábamos de cariño el anexo, ¿no? Entonces, pues yo le dije a la gente con la que íbamos que íbamos a hablar con los militantes del grupo, Los Insurgentes, que era un grupo había nacido del Valle de México y un grupo bastante grande, con unas características muy especiales, ¿no? Entonces pedimos permiso, yo les dije que pues queríamos documentarnos, queríamos aprender,
pero que como no teníamos tanto conocimiento, no obstante que yo ya llevaba algún tiempo, no tenía yo el conocimiento, ni nadie, porque se estudiaba, pero se estudiaba poco, con esa habilidad, esa destreza que Nacho lo desarrollaba, y que si nos daban chance, entonces íbamos a poder estar en el anexo, ahí militando. Y bueno, fue tanto, la gente empezó a llegar, a inquietarse, y lo digo con respeto, pero es cierto, estamos entre enfermos en los grupos y hay mucho morbo. Y entonces cuando hablábamos que íbamos a tener una experiencia espiritual, nadie sabía cómo iba a ser, pero todos teníamos el morbo, la curiosidad de ver cómo se iba a desarrollar este asunto, ¿no? Entonces cuando empezamos a estudiar, porque estudiamos, y empezamos a ver quiénes iban a escribir, quiénes todo, pasó algo que, por ejemplo, yo nunca en mi vida he dicho, y creo que este es uno de los momentos más importantes para mí dentro de mi exposición. Por ejemplo, la gente no sabía hasta este momento, ni los que están aquí presentes, ni nadie, que yo no escribí en la primera escritura. No lo escribí. Yo apoyé. Yo fui servidor en la primera escritura, y en el libro lo dice, ¿sí? Yo fui servidor porque necesitábamos servidores y no lo había, y entonces hubo una selección donde unos escribían y otros apoyábamos, guiados por Nacho Quintana. Yo escribí en la segunda escritura. Y yo no escribí, en la primera escritura se llevó a cabo en Plaza Pericó, en Cuernavaca. Yo apoyé en el libro, en el manual de servicio, el primer manual de servicio ahí lo dice, ¿no? Que inclusive les daba camarones y todo, porque yo quería consentir a la gente. Y ya en la segunda escritura a mí me tocó escribir rumbo al Puyeca, enfrente de donde están, creo que son las pirámides de Xochicalco. Enfrente hay una zona donde hay 2 casas y en medio una gran alberca. Esa, no me acuerdo si nos la prestaron uno de los compañeros, y ahí escribimos. Ahí fue donde escribimos 27 gentes, pero fue la segunda, no fue la primera. En la primera fueron menos gentes, ¿no? Que es algo que no se había dicho o que se dice y todo. Ahora, todo lo que yo hablo, compañeros, lo hablo desde la primera escritura hasta el día de hoy. Porque han pasado muchas cosas, yo oigo muchas historias, ¿no? Oigo historias como, por ejemplo, hay historias que de repente me mueven, ¿no? Como, por ejemplo, ¿quién fue la primera mujer que escribió? La primera mujer que escribió, que no recuerdo ahorita su nombre, que está escrito ahí, y no quise en este momento basarme, sino quiero basarme en mi memoria que anda perdida, pero en este manual, donde dicen quién fue la primera mujer, porque también se había dicho una serie de cosas, que había sido otra persona y que había sido en los inicios. No podía haber sido así, porque una de las cosas es que cuando Nacho conoció a Silvia fue por medio de nosotros, en el grupo Los Insurgentes, nosotros se la presentamos. O sea, no pudo haber escrito antes. Eso tampoco lo sabía. O sea, por eso, no podía haber escrito antes, puesto que la primera escritura la llevamos a cabo nosotros. O sea, hay cosas que brincan, ¿sí? Ahora, ya después de la segunda escritura, donde yo participé y todo, empezó a crecer, a desarrollarse, empezó a evolucionar todo esto, empezó a crecer grandemente. Y hubo muchas gentes. Yo les voy a decir que en las primeras escrituras, la gente que nosotros invitábamos a escribir, los escribientes, nunca se les engañó. Porque luego vinieron los inventos de que el caballo, que la alberca, una serie de mentiras. Nunca manejamos una mentira para invitarlos. No, al revés. Había gente que le teníamos que decir, espérate, vamos a ir tanta gente, no puedes ir, porque era mucha la gente que quería. Nosotros, cada gente que invitábamos, nosotros teníamos que pagar
sus alimentos y su transporte. Nosotros no pedíamos una séptima, porque una de las prostituciones que ha existido en el movimiento fue cuando empezaron a cobrar. Yo estoy de acuerdo que sí necesitamos una séptima para amortiguar los gastos, porque solos no podíamos, pero no para lucrar ni para vivir de esto, porque así es. Claro, es uno de los 4 venenos del movimiento, el lucro. Sí. Entonces empezamos a crecer en una forma desmedida, pero que mi mente, yo no puedo hablar de los demás, ¿no? No alcanzaba a vislumbrar muchas cosas. Por ejemplo, siempre en las haciendas, al principio, fue lo que nos prestaron. Una tienda abandonada, una casa abandonada, un terreno abandonado, no había luz, no había agua, y nosotros pues llevamos a lo mejor lámparas, pero como nos costaba caro las pilas, pues mejor una vela, y empezamos, no había agua, pues teníamos que ir a traer agua, un garrafón, lo que sea, porque ahora también hasta eso se ha deformado, porque ahora inventan rollos que no te laves las manos, que te rompen la espiritualidad y todo. Nosotros no lo hicimos en un lugar bueno, que creo que es lo que nos merecemos el día de hoy, todo el mundo, por carentes, porque no podíamos hacerlo en un lugar porque había expresiones fuertes, y entonces lo que tratábamos de evitar es que se nos etiquetara. Porque también es otra de las cosas que ha surgido el día de hoy, ¿sí? Cuando empezó el movimiento, la gente de los grupos, empezando por el grupo Los Insurgentes del Valle de México, todos los grupos cercanos ahí en la colonia del Valle, empezaron a etiquetarnos con los grupos de cuarto y quinto paso. ¿Por qué? Porque nos llevábamos a la práctica un modelo de 4 y quinto. Eso no quiere decir que no practicáramos los anteriores y los que siguieran, ¿no? Sino que cuarto y quinto paso es un apodo que se le dio al modelo que nosotros manejamos. Desgraciadamente, porque así nos encapsularon, y yo muchas veces fui a hablar con los custodios de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos y les dije, pero si nosotros llevamos a cabo todos los pasos, es que les dicen los de cuarto y quinto paso, y ellos, todo el mundo creía que solamente estábamos enfocados en 2 pasos. Y les voy a decir una cosa, compañeros, pase lo que pase, digan lo que digan, pero el día de hoy está tan deformado el movimiento que hay grupos que solamente utilizan cuarto y quinto paso, sí, y que no estudian ni los 3 anteriores ni los 6 restantes. Es correcto. Por desgracia tienes toda la razón del mundo. Es otro de los venenos, la ignorancia. Así es. Y supina. Así es. Y entonces empezamos a crecer. Llegó el momento en que por ahí de, no sé, soy pésimo para las fechas y todo, pero por ahí de 1 año, 7 meses, más o menos, el grupo Los Insurgentes, los militantes ya estaban cansados de nosotros. Era un mundo de gente que entraba y que salía y todo, y entonces nos marcaron un alto, nos dijeron, oye, nos pidieron prestada la sala para primero el anexo, y nosotros, todos los del grupo Los Insurgentes en la sala, y luego nos apropiamos de la sala. Primero era 1 día, luego 2 días, hasta que nos apropiamos de la sala y los militantes estaban en el anexo, hasta que se cansaron de nosotros por abusivos, y por ahí de 1 año, 7 meses aproximadamente, pues nos invitaron, no nos corrieron, nos invitaron a salir porque ya habíamos invadido todo. Y me acuerdo perfectamente, lo veo así, como ese día, cuando volteé a ver a Nacho, y nos dijeron, y volteamos a vernos unos a los otros, pero Nacho en especial, y yo le había dicho a Nacho, si nos corren, nos vamos a tener que ir, ¿no? Entonces, yo me acuerdo ese día, así lo veo, así, como así en la entrada, les dije, cuando nos estaban corriendo, ¿no? Nacho, ya llegó el momento, y me dijo Nacho, no hay problema, tú tienes razón, la conciencia tiene razón, nos vamos de aquí. En ese momento, hubo gente,
pues que no estuvo de acuerdo y que inclusive se atrevió a querer retar a la gente para quedarse ahí en el grupo, cosa que nosotros como militantes y servidores del grupo no estuvimos de acuerdo en que hubiera esa agresión, y este cuate dijo, pues entonces nos vamos a mi grupo. Él era uno de los líderes o militantes del grupo Condominio 300, que estaba a una cuadra, y estaba una de nuestras compañeras muy querida, Luz María, que tenía un taller de cajas automáticas ahí en la Roma. Ella se va para allá, también con un grupo de gentes, y un compañero, Alejandro Castro, y yo nos vamos a mi casa, a la calle de Chihuahua 120, a militar en los sótanos de la casa. Yo tenía una casa muy grande, de esas porfirianas antiguas, y militábamos 100, 200 gentes en el sótano. Y entonces empezamos a invitar. Yo les voy a decir que yo por ahí de los 7 años de llevar de militancia en los grupos, yo traía mucha inquietud, siempre le he traído, porque yo jamás podré pagarle a mi Dios, ni con toda la gratitud que traiga en mi corazón, hacer lo mejor que pueda en mi vida, porque nunca le voy a poder pagar el hecho de que un grupo no solamente salvó mi vida, salvó la de mi familia, la de mis vecinos y todos. Y entonces yo empecé a abrir grupos. Abrí grupos de narcóticos anónimos que habían llegado a México, de Naranón, de Naratín, que son de familiar. Naranón son de los familiares de los adictos, de Alatín, que son los chavitos, porque pensé en las familias, pensé en todos, porque nosotros sí tenemos la oportunidad de salvarnos y los que nos han aguantado no. Entonces yo empecé a abrir esos grupos, y entonces cuando empezamos, que ya estaban abiertos, ya estaban sesionando, cuando empieza el movimiento de Cuarto y Quinto Paso fuera de las salas de los insurgentes, empezamos a hacer la primera experiencia, que también esto no se sabe y que yo lo he comentado, ¿sí? La primera experiencia que se hizo saliendo del grupo de los insurgentes, la hicimos, fueron 11 militantes, de los cuales 9 estaban en los grupos de narcóticos anónimos y 2 en los grupos de alcohólicos anónimos. O sea, hubo más gente de narcóticos anónimos. ¿Y por qué lo digo esto? Porque posteriormente se empezó a llevar a cabo la experiencia de Cuarto y Quinto Paso en toda la estructura de narcóticos anónimos aquí en la Ciudad de México. Todos, con todos los grupos que en ese entonces existían, empezamos a trabajar con ellos. ¿Y por qué platico también esto? Es un dato importante para el movimiento, porque en Estados Unidos pasó lo mismo. Se hace la primera experiencia en California y se hace con gente de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, la primera. Pero a partir de la segunda, la empezaron a hacer con toda la gente de Narcóticos Anónimos, inclusive un querido amigo que no quiero decir su nombre, pero que vive y que lo veo cuando voy a California y que es muy querido, él empezó a llevar a la gente de los grupos de Narcóticos Anónimos. Y lo digo porque empezó a fue tanto el boom que empezó a desarrollarse en otras agrupaciones. Nosotros de ninguna manera pensábamos cómo estaba creciendo. En ese momento, cuando nosotros empezamos con los trabajos de la Casa de Chihuahua, Nacho se va al norte por su trabajo, tenía trabajo allá en el norte, y inclusive allá es donde se casa con Silvia, por cierto que estuvo de testigo el hijo del doctor Bob, y él empieza a hacer su movimiento allá, se abre el grupo Centro, iban a ver los del grupo Centro hasta allá, a apadrinarse y hacer escrituras hasta allá. Eso sí lo sé, porque Nacho me lo platicaba, ¿no? Siempre fuimos buenos amigos, ¿no? Y empieza a pasar el tiempo. El tiempo, como en mi persona, que de repente
yo tenía 16 años cuando empecé a consumir y de repente tenía 36 años y estaba muriéndome y habían pasado 20 años y no vi en qué pasón perdí mi juventud, en qué cantina dejé mi vida, ¿sí? Y a los 36 años vuelvo a tener el impulso, las ganas de vivir gracias a este bendito programa de Alcohólicos Anónimos, que de ahí nace el movimiento de Cuarto y Quinto Paso. Pero tampoco no nos dimos cuenta del desarrollo tan grande que empieza a crecer en una forma tremenda, que pasan los años y se queda a vivir allá una temporada Nacho, y un día platicando alguien me dijo, ¿no? Oye, va a venir Nacho, qué padre, ¿no? Cuando vengan me avisan, ¿no? Y un día estaba yo en casa y me avisan, me dicen, oye, fíjate que ya llegó Nacho. Qué padre, a ver cuándo nos vemos. Y me dijeron, no, ya vamos en camino por ti, ya vamos en camino, acaba de llegar y vamos a tu casa porque vamos a ir a participar a un grupo. Les dije, ok, y fuimos a la Pantitlán, al grupo Volver a Vivir, de nuestro hermano Humberto Garza, el Chupa, ¿no? Entonces nos vamos ahí, por ahí tenemos fotos de todo lo que estoy diciendo. Ahorita, desgraciadamente por mi memoria, que no es muy buena, se me olvidó porque iba a traer las fotos del grupo Los Insurgentes, de todas estas cosas que yo lo digo, ¿no? Que se vivieron y que ahí hay constancia, ¿no? Entonces, de repente no nos dimos cuenta de que cuando llega Nacho, ¿en dónde estábamos? Porque esto ya se había reproducido en varios estados de la República Mexicana y ya estaba llevándose la experiencia a otros países. Claro que desgraciadamente, cada vez que llegó un grupo, los líderes querían ponerle un sello. Su toque. Sí. El toque de la casa. Sí, el toque de la casa, donde decía, vamos a hacer una capilla y vamos a llevar flores blancas, porque esa es pureza. Y empezó a deformarse, porque todo el programa es netamente espiritual. Espiritual. Es como, por ejemplo, nuestros hermanos de otros países. Voy a decir, por ejemplo, uno, y lo digo porque ya conocen ustedes los presentes. Por ejemplo, en Estados Unidos se hace todo lo del movimiento. Aquí se escribió, fue escrito por mexicanos, porque aquí nace en México el programa. Todo lo que está escrito, lo que ahora son los pasos, tradiciones, todo lo de Cuarto y Quinto Paso. Pero llega otro país y lo deforman. ¿Por qué lo deformaron? Porque le metieron la parte religiosa. Yo soy católico, ejerzo mi religión, pero una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. Y ellos lo empiezan a deformar. Yo siempre en broma lo digo, pero es una broma muy irónica y burlona. Pero yo digo que en otros países como Estados Unidos lo hicieron religioso, porque cuando se levantan nuestros hermanos han de decir, Dios mío, que no me agarre la migra. Que no me agarre la migra. Entonces, Sí, es tanto que se convirtió, en vez de una parte espiritual, como una parte religiosa o fanática. Así yo lo veo. Es el tercer veneno del fanatismo. ¿Sí? Entonces, bueno, pasa eso, ¿no? No nos habíamos dado cuenta de cuánto había crecido todo esto, hasta que empezamos a incursionar a otros estados, a otros países. El compañero Nacho Q, que dicen que lo de del César al César, lo de Nacho a Cuarto y Quinto Paso y lo de Dios a Dios. Okay. Porque así me es. Gusta, sí me gusta. ¿Por qué? Porque él empieza a abrir puertas espirituales en otros países. Es la verdad. Por eso hay que darle su mérito a quien, ¿sí? También otra de las cosas que, por cierto, ahorita me viene a la mente, que de repente veo en algunos libros donde nombran a gente
como iniciadores, como fundadores. Y no es cierto, compañeros. No es cierto. La mayoría de los iniciadores, todos somos una réplica, unos servidores, somos una consecuencia de Nacho Quintana. Somos una consecuencia. Sí. Yo soy uno más, pero yo soy una consecuencia desde la primera escritura hasta el día de hoy. Pero empieza a haber muchas deformaciones y la mayoría de la gente que inició, el 90 están muertos. Entonces, como ha habido tanta gente que se ha querido enchalecar esta parte, yo no tengo ningún interés en nada de esto, porque por eso no me gusta venir aquí y exponerme a muchas cosas, porque mi verdad es mi verdad, y gracias a Dios, que todavía quedan mucha gente, por ejemplo, del grupo Los Insurgentes, que están vivos y que dan testimonio de que esto es la verdad, ¿sí? Porque que inició en otros estados, ¿no? Hace rato platicábamos de unos estados de allá del occidente donde decían que habían iniciado y todo eso. Sí, no. Conste que yo no lo digo, ¿eh? ¿Quién dijo eso? ¿Sí? Pero en el occidente, donde no es cierto, nacieron aquí en el Grupo Sur, se llevaron la experiencia y empiezan todas estas deformaciones que yo por eso creo que no tiene la culpa a quien lo señala como un iniciador, sino a nosotros que hacemos los ídolos de barro y que creemos y deformamos la historia. Porque esta es la verdadera historia y hay evidencia, como dicen, científica, testimonial, de que todo esto es una verdad, ¿sí? Hemos crecido grandemente. Yo nada más les voy a decir una cosa. Yo estuve en una institución gubernamental, muchos saben dónde, para no nombrarle, meterme en rollos, pero donde hicimos muchos estudios. Y Cuarto y Quinto Paso, en los primeros 25 años de su nacimiento, duplicó la membresía de los primeros 25 años de Central Mexicana en México. Es un dato. Claro. Entonces es una verdad, ¿no? Ahora, hay gente que escucho que dice que el otro día estaba escuchando en un congreso, ¿no?, de X, donde decía, yo nací en un grupo por ahí. Esa gente, todos los líderes fuertes, incluyendo a nuestro querido hermano que en paz descanse, Francisco el Pulpo, todos esos líderes, y no digo nombres para no meterme en rollos con los innombrables, para que no me vayan a meter una demanda, que me río de todas esas cosas, pero yo no sé por qué les da tanta pena decir que nacieron en el grupo de los insurgentes. Y yo lo veo porque tal pareciera. Central Mexicana fue nuestro padre y nuestra madre, de ahí nacimos todas las corrientes de 12 pasos que existen. Y yo nací en el grupo Los Insurgentes, en Cuarto y Quinto Paso, con nuestro querido hermano, que para mí todavía está vivo, porque lo estamos nombrando, Nacho Quintana, ¿sí? Somos consecuencia de Nacho Quintana, ¿sí? Pero él, de ahí viene la parte de que él es cofundador. Pero yo cuando hoy escucho que no quieren decir ni su nombre, ni que nació de los hijos del grupo Los Insurgentes, tal pareciera, yo reconozco de dónde soy hijo, pero cuando escucho a mis compañeros que dicen, no quiero decir el nombre de quién lo inició, o el nombre del grupo de donde, parece, y digo, aunque se oiga muy irónicos, muy loco, pero parece que son hijos de probeta, porque no quieren reconocer de dónde. ¿Por qué? Porque pierden fans, porque la gente que está cerca piensan que ellos son los iniciadores. Aquí no se trata de ver quién es antes y después, sino únicamente datos duros, la veracidad del modelo de Cuarto y Quinto Paso, porque también oía, ¿no?, el año pasado,
El año, no, estamos en 25. Este año, el día 15, tuvimos el testimonio de los 34 años. Yo escuchaba también que alguien decía, es que nació antes. Y lo decía el que nació 2 años después en nuestros grupos. Sí, claro. Entonces, no sé de dónde, yo lo único que sé es que desde la primera experiencia grupal hasta el día de hoy, yo estoy aquí. Y he visto crecer, morir, expandirse, cerrar muchas agrupaciones. Desviarse, ¿sí? Porque ahora... El otro día fui a una hacienda y vi me dicen, mire, ese compañero es el que, híjole, va a ser un buen servidor, agarró la onda bien y todo. Y dije, qué padre, ¿no? Y lo vi que entraba con unas flores azules y le dice el líder, no puedes entrar con flores azules. ¿Para qué? ¿Dónde las llevas? Para la capilla. No puedes entrar porque aquí nos dice la literatura que son flores blancas. Y yo dije, ya. O sea, ¿cuánto se ha deformado, no?